Muy buenas noches, estamos en Por la Tangente, una edición especial. Van a ver qué clase de programa. Carlos Anguiano, maestro, bienvenido. Estimado Manuel Gutiérrez, hoy estamos de gala. La verdad es que el momento lo ameritaba, la circunstancia actual nos da para preocuparnos, no por lo urgente, sino por lo importante que es la democracia, la defensa de las instituciones, nuestro INE, que tanto trabajo nos ha costado. Sí, porque sí es nuestro, es de todos los mexicanos, no de los partidos políticos, no de los gobernantes, no de los candidatos ni de los políticos, es de los mexicanos, y eso hay que entenderlo. Por eso hoy tenemos una invitada de primera categoría, porque la explicación, que debería ser muy sencilla, y a muchos de nuestros chairos amigos que nos hacen el honor de escucharnos y de vernos, pues no pueden llegar a entender que lo que estamos peleando es real, es serio, es un tema profundo. No son caprichos, necedades, ni son antojos de alguien que se le ocurrió, que tenía enemigos, que no lo quieren o que hablaron mal de él, o que no están prestándose a las caravanas, a la salamería, a cumplirle los antojos. Y bueno, hoy está con nosotros Ana Margarita Torres Arreola. Ella, nada más y nada menos, pues es la primera voz, la primera titular, sí es así, es la primera titular mujer que tenemos en el INE en Jalisco. ¿Ya había habido? Sí, ya habíamos tenido. Bueno, pero la verdad es que es un honor que las mujeres estén tomando ya cartas principales, protagónicas en la política, en el gobierno, en la gobernanza, en el activismo y en la participación ciudadana. Hoy nada más y nada menos se da una conjunción. Aparte de Ana Margarita, bueno, hay 3 mujeres que son presidentas de partidos políticos en el estado de Jalisco. Y pareciera ser que la política, si está en manos de las mujeres, está como más organizado, como menos corrupto, como con más seriedad, más responsabilidad. Y bueno, las mujeres saben, son más organizadas que los hombres, eso creo que no está en discusión. Y bueno, pues esta responsabilidad reciente, ella, para que usted la vaya identificando y la tenga en su radar, sustituye al maestro Carlos Manuel, que se va como fiscal electoral aquí en el estado de Jalisco. Cambia de estafeta, ahora se viene a una responsabilidad también electoral, pero más estatal, y ella queda en su lugar. Y la verdad es que tenemos que aquilatarla y aprovecharla, porque el tiempo que nos va a durar quizá no sea tanto como debería. Tiene una carrera ya larga, trayectoria, una muy buena reputación, y bueno, al final de cuentas, créanme, el programa de hoy está de primer nivel, y vamos a disfrutar y vamos a aprovechar la presencia de Ana Margarita. Ana Margarita, ¿qué es el Plan B? ¿En qué consiste y cómo afecta a los mexicanos? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Manuel. Deja darle las gracias al amigo, ¿cómo se llama? Juan Carlos Hernández. Juan Carlos Hernández, ciertamente nuestro colaborador de La Voz de Jalisco. Léanlo en este número que está a la portada atrás de nosotros, para que se acuerden de buscarla digitalmente. Es gratis, es lo mejor que tiene. Saludos, Juan Carlos. Saludos, Juan ¿El Carlos. piso es lava o Y quieres pues ir a las gestiones de Rubén Íñiguez nos han permitido tener esta autoridad electoral con nosotros. Y bueno, pues, ¿qué es el Plan B? Muchas gracias. Pues les decía, en primer lugar, muchísimas gracias a los dos por la invitación. Bueno, el Plan B es una serie de reformas propuestas por el presidente de la República que tienen mucho que ver, o tienen todo que ver, con la materia electoral. Es decir, es una serie de reformas a 4 normas nacionales que impactan de manera muy importante en la organización de los procesos electorales. Como bien lo decías, Carlos, es muy importante que todas y todos los mexicanos, los ciudadanos, identifiquemos quién es el INE. Bueno, este Plan B, que como seguramente las personas que nos escuchan, que nos ven, lo han oído, es un plan que afecta de manera particular al Instituto Nacional Electoral, pero el problema no es en sí que afecte a los trabajadores o a la institución exclusivamente, sino que esta afectación
por supuesto que repercute en todas y todos los derechos de las y los ciudadanos. Comentabas tú hace un momento respecto a que el INE es nuestro, a que el INE es una institución que nos ha costado mucho a todas y todos, y así es en efecto. Yo quisiera un poco, para dimensionar cuál es el impacto del Plan B en el tema electoral, que recordáramos todos qué pasaba hace un poco más de 30 años cuando el INE no existía. Cuando no teníamos IFE o INE, sabíamos quiénes eran los candidatos y sabíamos perfectamente quién iba a ganar la elección. No necesitábamos ni a la tortuga sabia, ni a la viborita, o sea, ya estaba arreglado todo. Exactamente. Sabíamos quién iba a ganar la elección, lo que no sabíamos eran las reglas del juego. Había reglas. Bueno, Dicen había que había ciertas reglas que se seguían. Ajá. Y pues desde luego, después de una elección tan cuestionada como fue la del 88, que pues no tuvo legitimidad, digamos, ese gobierno, porque pues por aquello de la caída del sistema y demás, pues la sociedad y los actores políticos se ponen de acuerdo para crear una institución sólida, fuerte, independiente, que en un primer momento seguía siendo presidida por el secretario de Gobernación, pero que ya no dependía, digamos, del gobierno. Era un organismo del Estado mexicano, pero con autonomía de gestión y autonomía de decisión, a pesar de que en los primeros años estuvo todavía presidida, decía, por el secretario de Gobernación. Pero, ¿cómo se ideó o para qué se ideó una institución así? Pues en ese momento se pensó, vamos a construir un cuerpo de funcionarios y funcionarias que se llame Servicio Profesional Electoral. Y este servicio profesional electoral lo vamos a hacer permanente con la finalidad de que esté dotado de las características de imparcialidad, de pues calidad en su trabajo, que sea personal que esté plenamente capacitado, personal especializado, incorruptible, y que además no entre a la institución por cuotas o por cuates. Por ser militante de algún partido. Exactamente, y eso es muy importante, Manuel, que no tenga militancia, eso es una parte muy importante. Entonces se diseña el servicio profesional electoral al inicio de la construcción del INE o de la creación del IFE en ese momento, y a medida que pasan estos 30 años de la creación del IFE, pues todo este sistema se va perfeccionando. Todo el personal que pertenece al servicio profesional del INE es personal que ingresa por un concurso público de oposición. Es decir, cualquier ciudadano, cualquier ciudadana puede postularse para formar parte del servicio profesional. Sin tarjetitas de LIC, saluda al LIC no sé qué, y le recomienda a no sé quién. Exactamente. No puede ser, no, eso no es mexicano, por amor de Dios. Te descalifican si llegas con tarjetitas. Sí, Dios mío, qué cosas, Vean el cambio que se dio con el INE. Sigan. Y de hecho, bueno, esa es una de las principales características. En ocasiones nos han preguntado a nosotros que pertenecemos al servicio, ¿cómo le hiciste para entrar ahí? Pues me puse a estudiar mucho. Me puse a estudiar, yo ya tenía conocimiento de la materia electoral porque pues ya había trabajado en un instituto. Muchos de quienes pertenecen al servicio profesional electoral ya pasaron, digamos, por toda la estructura desde abajo. Es decir, ya fueron capacitadores electorales, ya fueron supervisores electorales, ya fueron a tocar las puertas de la ciudadanía en los procesos electorales, o ya participaron en algún proceso como auxiliar de alguna de las áreas. Y entonces, con ese conocimiento que ya tienen y esa experiencia, participan para formar parte de este cuerpo especializado de funcionarios. Además, este cuerpo especializado de funcionarios no solamente ingresa por concursos públicos, que conllevan una serie de exámenes de conocimientos generales, exámenes de conocimientos técnicos de la materia electoral, de exámenes psicométricos, de entrevistas. No solo eso, sino que además cuando ya ingresamos se nos hacen evaluaciones permanentes. Es decir, nosotros tenemos ciertos criterios de evaluación en los que por periodos anuales se nos evalúa nuestro desempeño, pero también nuestros comportamientos y actitudes. Y bueno, además de eso, además de estas metas que tenemos que cumplir, tenemos un programa muy intensivo, por así decirlo, de formación profesional.
Es decir, sobre diversas materias que tienen que ver con el ámbito electoral, se nos está capacitando y bueno, se llega hasta cierto momento en el que se adquiere la titularidad al haber terminado todo esto que digamos lo hemos denominado al interior del INE-IFE como una maestría, porque esta capacitación dura aproximadamente 11 años, ¿no? Oh, sí, Es cuando la terminas, pero ahora, por cierto, al interior se ha determinado que volvamos a empezar otra vez la capacitación todos, ¿no? Pero bueno, me regreso un poco a cómo estábamos antes. La certeza no era cómo se iba a organizar la elección, quiénes eran las personas que iban a estar en la casilla recibiendo mi voto. La certeza era quién iba a ganar, eso ya lo sabíamos. Hay un tema que muchas de las personas que ahora son nativos digitales y que nos sintonizan y que nos ven por las diferentes redes de Espacio Televisión, no tienen la edad biológica para entender que los tiempos a los cuales nos trasladan a Margarita, donde por la cantidad de votos de la elección anterior te daba representantes en la mesa del consejo, entonces como en ese entonces el PRI sacaba siempre muchísimos votos, tenía comprado todo el consejo porque tenía 14 o 17 representantes contra 4 o 5 de los otros partidos, entonces no había votación que perdiera. Y ese momento anterior que ustedes, amables nativos digitales, no conocen, es a donde los quisiera regresar Andrés Manuel López Obrador. Y por eso no se dan cuenta de lo grave de sus actos, porque no alcanzan a tener un punto de comparación, un punto de referencia. Y ese es el estado que habíamos superado. Por eso decíamos que el INE es de todos, porque sacamos a los partidos políticos del INE y hoy existen con voz pero sin votos, para que las decisiones las tomen organizaciones ciudadanas, los ciudadanos que están ahí como vocales tomando las decisiones en representación de la gente, no de los partidos políticos. Creo que se ha acreditado ampliamente la especialización, el profesionalismo del personal del INE. Pero para seguir metiéndonos más a fondo, una inmersión a altas profundidades en el plan B, tenemos que hacer una breve pausa. Y regresamos a Por la Tangente. Hoy serios, solemnes, con contenido, nada de chistoretes malos. Excelente. ¡Qué horror! Renuncio. Regresamos ya aquí por la tangente. Hoy tenemos, les recuerdo a ustedes que nos acaban de empezar a ver, a Ana Margarita Torres Arriola. La maestra es vocal ejecutiva local del INE. Y vaya que tiene conocimientos y un mar de profundidad en la materia electoral. Quisiera que, si es posible, continúes con tu narrativa porque tenemos que entrar al meollo del asunto. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Bien, les decía entonces que un poco hay que regresarnos para saber cómo eran las elecciones hace más de 30 años cuando no existía el IFE-INE y cómo son hoy que tenemos esta institución sólida, fuerte, que se perfecciona día con día y que ha habido muchas reformas en este periodo, en estos 30 años, pero han sido reformas
todas, es importante decirlo, han sido reformas en las que se ha convocado a todos los jugadores, digamos, a todos los actores políticos para que se pongan de acuerdo en cuáles van a ser las reglas. Lo que pasó de diferente en esta reforma electoral es que es una reforma electoral, digamos, unilateral, que viene del poder público y que no tiene como intención mejorar una situación que haya generado un conflicto electoral. Quiero recordarles únicamente que a partir de que se crea o que se transforma el IFE a INE, como ya hay un sistema nacional de elecciones, el INE participa también en las elecciones locales que hay en las entidades de la República. Desde 2014 hasta la fecha se han celebrado más de 330 elecciones en ese periodo de 2014 a 2023. Acaba de pasar la de Tamaulipas y están próximas a celebrarse Estado de México y Coahuila. Pues déjenme decirles que en ese periodo ha habido muchísima alternancia. Ustedes simplemente vean qué partido político es el que ha obtenido los triunfos más recientemente. O sea, ha estado el PRI, ha estado el PAN y está Morena actualmente. Yo creo que más alternancia es evidente, ¿no? Y en todas partes se ha dado ese tipo de procesos. Esa alternancia. Urge la quinta transformación. Dios mío, siga. El caso es que yo siempre lo digo, la alternancia yo creo que es la mejor prueba para desvirtuar ese fraude, ese mito que a veces se utiliza muy recurrentemente del fraude electoral. ¿Cómo se puede hablar de fraude si los resultados están ahí a la vista? Desde que se crea el INE o desde que se transforma el IFE a INE, todos los conflictos postelectorales se han digamos, ventilado a través de los tribunales electorales, pero no hemos tenido un solo conflicto electoral en las calles. O sea, todos los conflictos postelectorales se ventilan por la vía de nuestros organismos jurisdiccionales. No ha habido realmente un conflicto. ¿Por qué? Porque la sociedad sabe que cuenta con una institución que le da resultados de primera mano, que le da resultados ciertos, verificables, que es una institución totalmente transparente. Y no lo digo a manera de presunción, lo digo porque realmente creo que la forma de trabajar del INE es una forma que debería ser replicada por muchas otras instituciones. Este servicio civil de carrera creo que sería de muchísima utilidad en muchas instituciones. Y bueno, ¿en qué consiste el Plan B? El Plan B básicamente lo que hace inicialmente, y creo que es uno de los efectos más tóxicos o nocivos, es desmantelar por completo a la estructura territorial que es este personal del que yo hablaba, que son las y los vocales que precisamente tienen una presencia en cada uno de los distritos electorales y que llevan a cabo tareas de muy diversa especialización. Tenemos 5 vocales en cada una de las juntas distritales ejecutivas que hoy con la reforma, esas juntas distritales ejecutivas señala la ley que desaparecieron. Esas juntas distritales ejecutivas, como está la reforma hoy en día, y una vez que se aplique, porque tenemos un periodo, digamos, de transición, que precisamente en el decreto se estableció un periodo de transición desde ahora, desde que se aprueba el 2 de marzo y hasta el mes de agosto, tenemos ese periodo para que la institución pues haga toda la evaluación de cuáles son las plazas, más bien cuál es el personal que se va a quedar en las plazas que digamos se quedan. Y digamos, el día de hoy ya no tenemos juntas distritales ejecutivas. El INE desde su creación ha venido funcionando con una estructura de 5 vocales en cada una de esas juntas distritales ejecutivas. Son vocales que hacen trabajos muy diferentes. Tenemos un vocal ejecutivo teníamos un vocal, bueno, todavía existe, pero ese vocal ejecutivo es el que dirige o coordina los trabajos de los demás. Lleva los temas administrativos. Y tenemos un vocal secretario que atiende todos los temas de transparencia, que hoy en día, como ustedes saben, es un tema de todos los días. En el INE todos los días recibimos solicitudes de información, todos los días tenemos que cumplir con nuestras obligaciones de transparencia y hemos estado en los primeros lugares de transparencia. Tenemos un vocal de organización electoral que es el que tiene que ver con toda la logística electoral, que es el que gestiona o conduce al equipo de trabajo para gestionar los lugares donde se van a instalar las casillas, que es el que lleva a cabo toda la administración de los materiales electorales, de la documentación electoral que se utiliza el día de la jornada electoral.
Tenemos también un vocal o una vocal de capacitación electoral que lleva a cabo toda la capacitación de las y los ciudadanos que el día de la jornada reciben los votos. Y tenemos también un vocal del Registro Federal de Electores que por supuesto es el que administra todo lo que tiene que ver con los módulos de atención ciudadana, con la actualización del padrón electoral, con la cartografía electoral. Bueno, como ustedes ven, son tareas muy especializadas y que se llevan a cabo cuando es un proceso electoral y cuando no es un proceso electoral de manera simultánea. No estamos hablando de una tarea de relevos, unas tareas de relevos que ahorita entras tú, después entro yo. No, todos en un proceso, y cuando no es proceso, estamos trabajando de manera simultánea y cada uno enfrascado en su trabajo y enfocado en lo que tiene que hacer para poder hacerlo con esa especialización y esa calidad. ¿Y qué pasa si se reduce el número de vocales? Que eso es lo que está planteando la reforma. Se desaparecen así Creo que ya no hay esa funcionalidad que han logrado. Por supuesto, o sea, ¿quién va a realizar las tareas? Por ahí en algunas declaraciones se ha dicho que puede hacerle el personal con el que cuenta cada una de las juntas. Simplemente en Jalisco tenemos 20 juntas distritales ejecutivas. No tenemos más de 15 personas trabajando en la junta distrital. Me refiero a personal administrativo, incluidos los vocales. Entonces, cada uno de los vocales tendrá cuando mucho un asistente o una persona auxiliar. Entonces, además no se trata de personal especializado que haya llevado toda esa capacitación, que haya pasado por todos esos exámenes, que tenga esa especialización en el trabajo. Entonces es ahí donde la calidad de la organización de las elecciones pues va a decaer, porque es imposible humanamente. ¿Y para qué queremos que decaiga la calidad? O sea, ¿qué es lo que gana quien pretende destruir la calidad del proceso electoral? No me digas que es para manosear el resultado, y como tienen miedo de que las corcholatas no den porque ni filo, ni brillo, ni consistencia tienen, entonces el presidente intentará manosear a través de su gran títere eterno, Adán Augusto López, que quiere ser el que sea el árbitro, el verdadero árbitro, atrás del Instituto Nacional Electoral. No creo que las leyes se lo permitan. Espero que no. Pero ahora tenemos una gran contienda que ya pasó, ya fue a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados la presión ciudadana con la segunda marcha, una gran marcha inicial del INE no se toca, defendió, y los diputados lograron, a pesar de sus diferencias que son muchas y de sus problemas internos que son muchas, y se pusieron de acuerdo para votarle en contra el plan A. Luego los senadores más o menos le dejaron pasar su asunto para que llegara a donde está ahorita, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sí, o sea, creo que el primer paso nos lo está señalando Ana Margarita con mucha precisión, o sea, desmantelar la función de los vocales, y pues ahí se empieza a desarmar. Yo creo que esto está pasando a nivel nacional con el asunto de Jacobo. No, a ver, es que para entender, ¿se acuerdan que apenas el día 9 de marzo tuvimos un día en el cual las mujeres no trabajaron? Y se cayeron las oficinas, y se cayeron los hogares, y se cayó la sociedad, y se cayó todo, porque tú no puedes prescindir de las partes del engranaje que hacen que las cosas funcionen. Y aquí sí me detengo yo con dos grandes mitos que es importante que la gente que nos ve los conozca. Uno, la gente piensa que los servidores públicos, que están, los funcionarios del INE, cuando no hay elecciones están rascándose los ombligos en la playa tomando un coco, y eso no es cierto. ¿O es cierto? Por supuesto que no. No, por supuesto que no. Miren, en el INE se trabaja de la siguiente manera. Nuestros horarios son excedidos por las cargas de trabajo. O sea, de verdad que a veces nos preguntan ¿qué hacen cuando no es proceso electoral? Hay muchísimo trabajo, además de la profesionalización. Nosotros tenemos un padrón electoral que tiene que estar actualizado de manera permanente. O sea, una elección no se hace de la noche a la mañana, y no de la noche a la mañana y por arte de magia aparecen los ciudadanos en la lista nominal con esa pulcritud que tenemos en las listas nominales de electores. O sea, que es confiable, ahí no hay muertos que voten. Totalmente. Cuando alguien habla de muertos que voten, bueno, pues creemos que se está refiriendo a la Comisión Federal Electoral o a otro organismo que no, pues que no existe ya hoy en día, ¿no? Pero bueno,
Hay muchas tareas que hacemos en la institución cuando no es proceso electoral. Simplemente ahorita yo les puedo platicar que hay un gran trabajo en materia de educación cívica. Es muy importante para la institución acercar a la ciudadanía a estos temas públicos. Es decir, que la gente conozca cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus obligaciones como ciudadanas y ciudadanos. Esa es una actividad que se lleva a cabo, digamos, de manera especializada por las vocalías de capacitación electoral y educación cívica, pero en la que se involucran también todas las y los vocales de la Junta Distrital y también de las juntas locales. Les decía yo de la actualización del padrón electoral. Se tiene que estar actualizando, ¿para qué efectos? Para llevarle a la ciudadanía una casilla el día de la elección cercana a su domicilio. Claro. ¿no? Esas son, sí, no lo vas a mandar a Mesa Colorada y resulta que el tipo vive en Orlando, ¿verdad? Sí, claro. Si te quitan recursos, si te quitan personal, ya no puedes garantizar que haya tantas casillas. Pues a lo mejor vas a tener que caminar 2, 3, ¿Esto va a afectar las elecciones estatales próximas? También. Claro, ¿En el caso de porque- Coahuila y Estado de México? Bueno, no, en el caso de Coahuila y Estado de México se estableció, digamos, una suspensión para que esta reforma no aplique en esos procesos electorales, porque hay una disposición constitucional que señala que las leyes electorales deberán estar aprobadas cuando menos 90 días antes del inicio del proceso electoral y publicadas, perdón, no aprobadas. En el caso del Plan B, estas reformas pues se publicaron, la última parte de las leyes que se reformaron se publicaron apenas el 2 de marzo, entonces ahí ya estaban iniciados los procesos electorales de Coahuila y Estado de México y pues ahí no aplica la reforma. Pero sí van a afectar el proceso electoral, que se va a llevar a cabo el próximo 2024 y que inicia en 2023, porque, bueno, sin este personal especializado se corren muchísimos riesgos y además por otras disposiciones que se establecen en el Plan B. ¿Qué otras? Otras, por ejemplo, el tema de los representantes ante las mesas directivas de casilla. Pero son de los partidos, ya Morena está presentándolos. Los tienes que presentar antes y Exactamente. documentar quiénes son, verificar su identidad. Que no tengan militancia, que no tengan, que no hayan sido designados ya como funcionarios de casilla, Ajá. que no hayan sido designados como con otros cargos en la jornada electoral. Entonces, que no se repitan, porque hay veces que los partidos repiten a las mismas personas, y entonces pues ahí hay un conflicto, ¿no? Y además, algo muy importante, tenemos que contar con la certeza, cuando mandamos el paquete electoral al presidente o presidenta de la mesa directiva de casilla, va una lista que le dice quiénes son los representantes ante la mesa directiva de casilla y generales, para que no haya un caos el día de la elección, Claro. para que haya esa certeza y sepan quién puede ingresar a la casilla. ¿Qué pasa si yo el día de la jornada electoral, como lo dice la reforma, voy a hacer sustitución de funcionarios? Pues que nadie va a tener la certeza de quién puede estar en la casilla y entonces se va a propiciar un caos total. Yo creo que hasta los suplentes los tienen ustedes previstos. Por supuesto. Entonces Sí. no puedes jugar con el azar. Así O a ver es. quién se va a poner ese día a presidir una mesa. Otro de los problemas con esta reforma en cuanto a procedimiento o proceso electoral es el tema de la cadena de custodia. Como ustedes saben, el INE lleva a cabo diversas tareas que permiten que los paquetes electorales y la documentación Queden electoral sellados. en todo momento esté vigilada por los representantes de los partidos políticos, que se tenga la certeza de en qué lugar están los paquetes. Pues ahora con la reforma se eliminó una disposición que señalaba que los asistentes electorales, que los capacitadores asistentes electorales puedan acompañar el resguardo, digamos, después de la jornada electoral, el traslado de los paquetes desde la casilla hasta la entrega en los consejos distritales. Eso abre un paréntesis muy peligroso porque pueden pasar Exactamente. muchas cosas ahí. Se Exactamente. pierde la certeza, se pierde la legitimidad. Simplemente deja que no pase nada, simplemente ya no confío. ¿Qué tal si en ese traslape sustituyeron un paquete por otro o lo alteraron? Que se puede volver un tema vintage de recuerdo que yo, como que me platicaban que en el siglo XX mandaban imprimir las boletas de las urnas y mandaban otro tanto por afuera para hacer urnas adicionales, extra, sorpresa, las cajitas. Pero eso es cuando el mapache rex. Dicen que existían. Mapache yo no rex. sé, no me tocó. En la tierra andaba el mapache rex.
Pero bueno, es que eso fue superado gracias a que llegó el IFE y después el INE. Exactamente. Y ha venido teniendo un avance gradual, siempre mejorando, siempre procurando mejores procesos, la mejora continua, la calidad. De hecho, hicieron una elección en Sudáfrica después de un golpe de Estado, porque de todo el mundo determinaron que el organismo con mayor certeza era el IFE. Y fueron mexicanos a hacerle las elecciones a Sudáfrica porque tenían credibilidad, más que los políticos. De hecho, por ahí hay una encuesta nacional en la cual la confianza en las instituciones se mide. Y generalmente el IFE y después el INE salía por encima de diputados, regidores, presidentes municipales, partidos políticos, prensa, noticieros, etc. Era una institución debajo de la Marina y debajo del ejército. Pero es que el presidente se encargó de deteriorar, por cierto. Y hoy, si ves el cambio social bueno, que se ya no refleja en confío esa ni en las encuesta, Fuerzas Armadas, oye. no, es dramático, porque en esa encuesta le tienes más confianza al banquero que a un servidor público. Wow. Y créeme, a un policía o a un agente ministerial los tienes por debajo de la línea de flotación. O sea, nadie cree en nuestras autoridades. Espero no alterar la narrativa que tienes, que vale mucho la pena y que la continúes, pero el INE es carísimo, dicen, se gasta muchísimo del presupuesto. Ustedes son ricos que no aman al pueblo y viven en la opulencia. Cuéntanos qué hay al respecto. Muy bien. Sí, efectivamente, ese ha sido uno de los argumentos más recurridos para hacer estas reformas. Sin embargo, cuando ya se empieza a develar cuál, digamos, sería el ahorro o cómo sería el impacto también del pago de liquidaciones de todo este personal, uno se pregunta si realmente es un ahorro y si realmente es un ahorro que valga la pena o se podría haber ahorrado en una reforma que abordara otros temas. Y les voy a poner un ejemplo. Un vocal de área, como los que yo les mencionaba, vocales de capacitación electoral, de organización electoral y del Registro Federal de Electores de las juntas distritales ejecutivas, no gana más de 45,000 pesos. Oye, es un trabajo ¿cuánto especializado? ganará María Luisa Alcalde, nuestra flamante secretaria del Trabajo? Creo que gana 4 o 5 tantos de eso. Bueno, más todo lo que se come al día, que come bandejas de fruta, pastas de té, restaurantes caros. El presupuesto de la Secretaría Más de Hacienda para Condesa. no deja los viáticos para catering, para los servicios de nutrición, llega a varios millones y ahí no hay necesidad de recortar ahorro. Ese es otro Y piden mito. viandas importadas. Y déjenme Dicen los que decirles- saben, perdón, pero dicen los que saben que lo que se gasta en democracia no es gasto, es inversión. Exacto. Y no hay nada más caro que tener malos políticos, y si la democracia te puede dar algo de protección contra ellos, hay que pagarla lo que cueste. Ahora, nosotros, esa transparencia de la que yo les hablaba, se refleja ahí en la página del instituto. Ustedes pueden consultar los sueldos y no están manipulados, no están disfrazados, no está ocultado nada. Es que dicen Entonces, que están defendiendo sus privilegios, que Lorenzo Córdoba, que Goldenberg, que los salinistas. No hay que los partidas no sé secretas cuáles. como en la no presidencia hay de la partidas República. secretas, exactamente. ¿No hay? No lo Sobres hay, en lo amarillos, absoluto. No, Chupo, René Cejarán. Por supuesto cosas que de no, esas. por supuesto que no. Sobres Miren, el amarillos, INE no. Ligas, paquetitos con ligas, nada. El INE es la institución más auditada. Ahí tenemos al órgano interno de control y ahí ustedes pueden ver también cuántas auditorías se nos practican, qué se revisa, o sea, cada lápiz, cada hoja de papel, todo eso es auditado y en el INE no puede haber desvíos porque entonces el órgano interno de control que está todo el tiempo vigilante, pues lo evidenciaría, ¿no? Lo Entonces, necesitaría. nos queda claro que el INE trabaja todo el año. Sí, todo lo Capacita y enseña a la gente y distribuye doctrina democrática de los mejores pensadores, y vaya que tienen muchos, como el José Goldenberg, Ugalde, en fin, de los que me acuerdo, pero tienen muchos, y divulgan la obra, divulgan su obra. Me queda claro que su actividad es la funcionalidad y la precisión de todo el proceso electoral. Entonces díganme por qué razón se quiere desmantelar todo esto. ¿Y por qué cuarto para las 12? Digo, yo no me opongo a que mejore el INE. Claro que nadie se opone a eso. Pero los cambios, todos los cambios deben de ser para mejorar y sin prisas. ¿Cuál es la prisa? Si Bueno, hay un exceso de este democracia que gobierno- llevó el presidente al poder y
este gobierno hace cambios, pero no dan resultados, no superan lo anterior. Este gobierno no planea, no organiza, no armoniza, este gobierno divide, separa, disgrega. Este gobierno no cabría el gobierno de todos, hashtag todos, no. Este no es el gobierno, este es el gobierno que polariza y te divide al México como nunca nadie había sucedido. Pero continuando en la narrativa, ¿qué más nos falta conocer? Bueno, nos falta conocer también cómo hay diversas disposiciones aprobadas en este plan B o grupo de leyes que se están reformando, que tienen mucho que ver con la autonomía de la institución. No únicamente se pone en peligro por el tema de la estructura territorial de este personal especializado que organiza las elecciones de primera mano, sino también se está atentando contra la autonomía de la institución. Hay una disposición que señala que para el voto de los mexicanos en el extranjero, la lista nominal de electores de estos mexicanos en el extranjero va a ser validada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, que pertenece al gobierno, cuando es algo que desde 1996, precisamente en aras de consolidar la autonomía institucional, se sacó el gobierno de la organización de las elecciones. Como debe de ser, Entonces, sí, cualquiera. Lo que está sucediendo ahora es que nos estamos regresando 30 años para que el gobierno tenga decisiones en algo que tiene que ver con la organización de las elecciones. Qué afán de volver en el tiempo, ¿no? Otra vulneración de la autonomía pues fue esta del secretario ejecutivo, que como lo mencionaban fue muy sonada porque parecía una reforma dedicada especialmente a una persona en particular, ¿no? Con un ánimo de afectación a un solo funcionario. Los transitorios, el 17º de la reforma dice que en el momento en que sea publicada esta reforma o el decreto, cesa en sus funciones el secretario ejecutivo. Y así fue como ocurrió. Ni siquiera había entrado en vigencia la reforma porque entraba en vigor al siguiente día de su publicación, pero para entonces el secretario ejecutivo ya había sido cesado. Obviamente, como muchos de los compañeros lo estamos haciendo, pues hemos estado recurriendo a las instancias jurisdiccionales para hacer valer nuestros derechos. Así lo hizo el licenciado Edmundo Jacobo Molina, así presentó un amparo y afortunadamente pues se determinó que era una disposición totalmente inconstitucional. Claro, no se ha resuelto el amparo, pero sí tenemos cuando menos que a primera vista es una disposición inconstitucional, por lo tanto se le otorga la suspensión provisional primero y definitiva después, para que las cosas se mantuvieran en el estado en el que se encontraban antes de la publicación de la reforma. Entonces, afortunadamente, el día de ayer el secretario ejecutivo fue restituido en sus funciones. Con aplausos. Sí, con aplausos. Fue un momento, la verdad es que muy emotivo, porque eso también nos anima y nos da esperanza a todas las y los trabajadores de la institución de que va a aplicarse la Constitución, porque sinceramente sí creemos que son reformas muy contrarias a la Constitución. Entonces, ¿pueden contar el INE con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dirigida por la maestra Norma Piña? ¿Sientes que se va a manejar jurídicamente? Porque el asunto creo que está en las mesas ya de la Suprema Corte. Sí, de hecho se están promoviendo amparos y también ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se han promovido algunos juicios. En el INE nosotros creemos en la división de poderes. Y creemos que precisamente esta división de poderes que funciona en México tiene como finalidad evitar lo que le llaman la tiranía de las mayorías. Entonces, creemos que hay esta división de poderes, que hay este equilibrio entre las instituciones, entre los poderes, y por eso confiamos en que las resoluciones, las determinaciones finales, estarán apegadas estrictamente a la Constitución. ¿No quieres abundar un poquito en el concepto de tiranía de las mayorías? Bueno, sucede que en el mundo viene ocurriendo que hay muchos gobiernos que precisamente están amenazando la democracia en cada uno de estos países. Ya lo hemos visto en Estados Unidos, ya lo hemos visto en América del Sur, es decir, estamos como regresando en el tiempo
y cómo viendo que se afecta precisamente la democracia que tanto trabajo nos ha llevado a consolidar. Entonces, esto está pasando, de pronto llega algún gobierno que ostenta la mayoría, cuando menos simple, como es en este caso, puede aprobar leyes sin consensarlas con el resto de los partidos políticos, con el resto de las fuerzas políticas, y pues entonces esto requiere un equilibrio, es decir, precisamente por eso está diseñado nuestro sistema electoral y democrático en México de esta manera. Sí, porque no sean lángaros y no sean tan voraces. Dicho de manera muy coloquial, exactamente. Ajá. Entonces, bueno, pues sí, lo que más nos preocupa también es esta amenaza a la autonomía constitucional, porque pues esto por supuesto que deriva en una afectación de derechos a los ciudadanos. Y ahora sí que la lucha de ustedes de adentro del INE se volvió en la lucha de nosotros afuera del INE y afuera de los partidos políticos y afuera de los gobiernos, porque queremos que gane quien gane, aunque nos hayamos equivocado al votar, pues gane el que en las urnas la gente eligió. Y ha sido una muy mala Queremos respetar el derecho de que se vuelvan a equivocar y elijan otro igual o peor que López Obrador. Mira, alguna vez tuvieron la posibilidad de decidir entre Jesús y Barrabás y ganó Barrabás, ¿eh? Y por mayoría. Y por mayoría. A veces las masas ignorantes, las masas que no leen, parecerían diputados de Morena. Pero las masas se equivocan, las masas fallan, las masas se engañan, porque al final de cuentas los políticos son como flautista de Jamelí, ¿no? No más que algunos. Sí, hay que revivir la lectura de Ortega y Gasset con La rebelión de las masas. Yo creo que se pone de moda otra vez. Me gusta, hay que recomendar esa lectura, incluso para consumo personal. Viene un nuevo libro de Pablo Iriart. Nos quedan 2 minutos. El Destructor. Vamos a darle la oportunidad a la maestra. Sí, que nos dé una salida y nos concluya en qué tenemos que poner atención. Y al último les dices que no se pierdan el próximo martes a las 7 de la noche el próximo programa. Es todo tuyo. Así yo me dedico a escucharte. Pues ahorita estamos en un proceso, como les decía, de transición. Se van a designar próximamente a 4 consejeros electorales del INE. Vamos a tener, digamos, un análisis de cómo se va a aplicar la reforma, pero por otro lado también están todas las impugnaciones y en curso todos los procedimientos jurisdiccionales que van a resolverse. ¿Sirvió la marcha para eso? Sí, desde luego. Mire, yo creo que quizá lo único bueno que podríamos rescatar de todo este plan B es que la ciudadanía se ha interesado muchísimo más en los asuntos públicos al ver que le puede ser arrebatado un derecho de libertad de sufragio que ya sentía tan garantizado. Como bien lo decías, Carlos, el INE es una institución que goza de confianza de la ciudadanía. Entonces, me parece que estas manifestaciones de las y los ciudadanos, de salir a las calles a defender el INE no se toca, a decir mi voto no se toca, es sumamente importante, y creo que ese va a ser el aprendizaje que nos quede. Nada más invitar a la ciudadanía a que siga participando, a que siga observando cómo ocurren todos estos fenómenos, la designación de las y los consejeros, que debe ser un procedimiento, por supuesto, transparente y apegado a la norma, que ustedes sean vigilantes, ustedes quienes nos ven, porque somos los ciudadanos quienes hacemos la democracia, no es el INE solo. Sí, y somos los que pagamos los platos rotos. Si nos va bien con el presidente, creo que no nos ha pasado, pero si nos suena bien, saldríamos ganando. Si nos va mal, pues estamos pagando todavía hacia atrás, y los de que los vamos a pagar como 2 o 3 generaciones para adelante. Yo nada más voy a decir que no hay que permitirle a la ganso-inquisición, como la denomina Broso, que nos altere, censure, meta mano y deforme el Instituto Nacional Electoral. No sé cómo quieras terminar, Margarita. Próximo martes 7 de la noche por La Tangente, a lo mejor volvemos a nuestra fase anárquica, porque este es un programa líquido. Hoy no lo fue tan líquido, hoy fue espeso, sabio, profundo. Muchísimas gracias a los dos por la oportunidad. Un placer, esta es tu casa. No, pero en 4 palabras, una editorial del INE. Como decía Fernando Marcos, el partido, ¿cómo vamos a ganar o vamos a perder? No, el INE es de todas y todos, y la verdad es que sí vale la pena hacer un esfuerzo por defenderlo. ¿Vamos bien? No hay más. ¿Crees que la libramos?
¿En cuanto a qué? En cuanto al INE, en cuanto a Yo creo que se que sí. preserve y se Yo creo que sí. garantice. Yo estoy confiada en que sí. Tendremos buenas elecciones entonces Sí, si por seguimos supuesto. vigilantes. Sí seguimos vigilantes. Hay Exactamente. que activarnos. Gracias. Un gusto, Muchas un gracias. placer, gracias por su amable... Ana Margarita Torres Arreola, muchísimas gracias. El programa se fue como agua, realmente mucho conocimiento del tema, felicidades, nuestros respetos a todo el personal del INE y pedirles que ni un paso atrás cuando los derechos se vulneran y con toda la justicia se defiende una postura correcta. Gracias a ti, Margarita. Gracias al INE. Martes a las 7. No se les olvide. Por la tangente.